visitado esta mesa. Hola, buenas tardes. Nada más que agradecido, obviamente, por la invitación. Siempre suma a la lucha los lugares de visibilidad y suele ser difícil para nosotras llegar a estos lugares. Hablábamos algunas cuestiones recién fuera de micrófono. Lo primero que te preguntaba es cómo este contexto de lucha lamentablemente retrocedió varios escalones por el marco, por el escenario nacional, ¿no? Sí, sí, a veces pareciera que es más retroceso cultural, como que había algo más reprimido que saldado dentro de la cultura y al haber esta habilitación referencial de alguien que nacionalmente te habilita la violencia y la discriminación, nada, la impunidad hace que el retroceso sea enorme por más que pensemos que tenemos cosas saldadas. ¿Por qué soy 18 de marzo, el día de la promoción de los derechos trans? Es en conmemoración y en memoria de la muerte de Claudia Pia Baudраco, activista y militante importante en lo que ha sido todo lo que es la historia del colectivo trans en la Argentina, principal promotora para lo que fue la ley de identidad de género. Ella muere, si no me equivoco, en 2012, y bueno, justamente dentro de estas brechas de todo lo que implica digamos, el rango de vida o la expectativa de vida del colectivo, muere entre los 40 y 45 años. Y bueno, nada, justo en conmemoración de eso y todo el trabajo de militancia que hizo, nada, se conmemora el 18 de marzo. Decías muy bien, 18 de marzo del año 2012 fue cuando Claudia Pía se fue de este mundo y bueno, y sí, toda esta lucha que ella dejó y la edad que nombrabas que tenía ella, que es la marca que también llevan las personas trans, ¿no? Este límite de edad que el resto de las personas no lo tenemos. Sí, sí, nosotros entre el montón de estadísticas sociales y estos factores hace que nuestra expectativa de vida del colectivo sea entre 35 y 40 años. Por eso ver referencias o referentes de mayoría de edad a veces es difícil y por eso también tratamos que entre hacer que la vida de estas personas que pueden superar la expectativa de edad sea más digna, a pesar de todas las violencias sufridas en su tiempo, y también apostamos por estas niñeces que tampoco repitan la historia y su expectativa de vida también sea distinta. Bien, vos sabés que hablábamos, para que la gente también tenga un poco de noción de las complicaciones que se presentan en la vida cotidiana de las personas trans, algo tan sencillo como ir al médico. Exacto. Me gusta graficarlo en estas cosas porque realmente por ahí la gente En lo no simple, sabe. En lo simple, lo sencillo, en algo, Juanche, que para vos te agarra un dolor de cabeza, vas a la normal. guardia y te atienden de Claro. manera normal, Dentro de lo que dentro de las podemos decir complicaciones que normal. ya existen. Pero imagínate, bueno, lo que significa eso para las personas trans. Claro, sí, no es que no nos vamos a mentir a ninguno de nosotros, es como que el sistema de salud tiene sus complicaciones no solamente para nosotros, pero el simple hecho de ir con una apendicitis a un centro de salud, capaz para algunas personas solo implica horas de espera. Para nosotros es la voluntad de ese médico que tenga perspectiva de género y no nos violente a la hora de la atención, porque sí hay personas hay médicos que te despachan directamente porque dicen que no atienden a personas trans y capaz uno va por control, porque justamente uno de estos factores sociales que impiden que pasemos esta edad, este rango etario, es el tema salud. Digamos, es necesario, no nada más cuando nos hormonizamos, pero es necesario el control de salud para, digamos, una vida más saludable. Total. Y en nuestro caso piensan que está recortado solamente cuando nos hormonizamos. O sea, piensan en el colectivo trans y la salud y dicen, bueno, vamos a darle hormonas gratuitas, vamos a darle anticonceptivos y ya está cubierta la salud trans. En absoluto. Y en realidad no, buscamos siempre una salud integral en donde podamos ir a centros de salud para controles ginecológicos y no se nos violente por ser varones sentados fuera en una sala de espera de ginecología, ir a las chicas trans que vayan a un urólogo y tampoco sean violentadas por estar esperando ver control de urología, todo lo que tiene que ver con hasta exámenes de sangre, este pánico que genera cuando tú aclaras cuál es tu nombre, por mucho que lo tengas o no en el DNI, y estás esperando con una ansiedad que te mata a que digan tu nombre anterior por los parlantes para llamarte a hacerte un examen de sangre. Eso nos ha ido renegando un poco y nos ha ido expulsando de lo que es el sistema de salud. Hablabas de la salud física tal vez en un primer momento, pero termina en la salud mental.
esto Claro, último total. que decís es salud mental también. Sí, sí, por supuesto. Y el tema de la salud mental es algo muy importante que a pesar de todo pareciera que estuviéramos muy avanzados en esto de salir del tabú de la salud mental, pero está todavía muy patologizado hasta las conversaciones cotidianas. Hablar de depresión, hablar de ansiedad, hablar de más, la mayoría de la gente piensa que son diagnósticos muy nuevos, que es como que ahora todo el mundo sufre ansiedad, todo el mundo dice que tiene alguna patología, y es que en realidad no nos dábamos ni siquiera el tiempo para pensarlo. A nosotros nos pasó muchísimo esta introspección en una pandemia que siento que en el colectivo social han decidido olvidar. Es como que le tuvimos tanto miedo a ese encierro que decidimos borrarlo de una historicidad que nos afecta profundamente al diario, en la salud mental, en nuestras costumbres y hábitos que cambiaron totalmente. Y claro, en esa la salud mental vuelve a estar un poco digamos, entre patologizada y ha perdido la importancia que ganó en pandemia en este encierro. Una pandemia que ahora el miércoles, 4 años, 4 20 de marzo, 4 años desde que se declaró 4 años ya, la tremendo. pandemia, exactamente. Ujú. Ibas a Sí, preguntar. adelante, Sí, Juanjo. no, te quería preguntar en particular cómo te llevas con la mirada del otro. Y lo planteo desde el punto de vista de los cambios que estamos viviendo a nivel nacional. Agus recién te preguntaba en lo cotidiano, en lo simple de ir al médico. ¿Ves que esas cosas están cambiando para mal, que habíamos avanzado un poco y empezamos a retroceder nuevamente? Sí, en mi caso, siempre mi militancia fue, digamos, desde un punto de vista distinto, militancia de activismo. Agradezco a la Asociación Varones Trans y No Binarias porque yo no pensé nunca que mi identidad también iba a ser parte de mi propósito de vida y cuando descubrí el activismo me di cuenta que sí. A mí me pasa que, por ejemplo, yo todavía no tengo el cambio de DNI. En mi DNI sale el nombre anterior, pero porque al ser extranjero, viniendo de Venezuela, la experiencia de toda esta... Es algo que obviamos, es algo que obviamos que sos de Venezuela, pues se lo preguntamos fuera aire, pero llegaste a Argentina, ¿qué año? 2019, justo 2019. pandémico. En octubre de 2019 Claro. llegué con mi mamá y marzo ya estábamos todos encerrados. Llegaste y pandemia, entonces. Che, Todo y pandemia. claro, entonces este cambio de DNI no lo pudiste hacer. Exacto, y además es un proceso un poco más burocrático y difícil por el tema de la ciudadanía, porque en mi caso Venezuela no tiene una ley de identidad de género que ampare el proceso Claro. legal que quiero hacer de identidad en este país, entonces habría que hacer un juicio aparte y ciertos arreglos con mi país, mis documentos legales y demás, entonces el proceso sería ciudadanía primeramente, porque ya tengo los años de residencia acá legal, y posteriormente optar a un cambio. En Venezuela no se puede cambiar, no te puedes cambiar. puedes el cambiar. nombre. No existe ninguna parte legal que ampare lo que es el cambio de nombre por identidad. Como sí pasa en Argentina. Perdón, Exactamente. Bueno, acá como una victoria, una batalla ganada, ¿no? Bueno, En la Argentina comparación. En Latinoamérica es pionera en un montón Total. de estas situaciones En que el tienen mundo. que ver con la conquista de derechos. Sí, en el mundo es verdad. Y eso que dice Valen no le quita el derecho a nadie, sino todo lo contrario, sino que brinda más derechos. Porque muchas Total. veces escuchamos renegar en contra de mucha gente que piensa que por qué se debería hacer este tipo de situaciones que uno lo piensa como una cuestión burocrática Claro. y que tiene que ver con que Estefan se siente identificado con su Que en género. el médico le digan por su nombre. Algo tan Exactamente. sencillo como eso. Sí, yo recuerdo que cuando tuve la conversación con mi vieja, con mi madre, hablándole de mi transición, una analogía que utilizamos hasta hoy en día en las charlas cuando vamos a escuelas y demás, era que yo le preguntaba cómo se sentiría ella si el día de mañana amanecía y despertaba y se veía al espejo y era un varón. ¿Qué era lo primero que iba a hacer? Y me decía, yo me siento cómoda como Esther, como una mujer cis, obviamente buscaría desesperadamente volver a ser yo. Y yo le comentaba, esto es lo que yo siento todos los días frente al espejo. Digamos que no es una cuestión ni de moda, ni de antojos, ni de caprichos. Es una cuestión identitaria que hace que habites o no puedas habitar libremente el mundo y es una carga adicional allá a todos los problemas que, digamos, en la cotidiana puedes llegar a tener. ¿Cómo es la cuestión laboral? Perdón, Valen. En la cuestión laboral... Un clásico para ustedes. La Obviamente. cuestión laboral. Sí. Bueno, hasta ahora uno de los factores que podríamos hablar en el tema del laboral es la educación. Ante tanta discriminación también en los centros educativos, que
sabemos que también el sistema educativo está un poco obsoleto. O sea, no es nada más para nosotros, que es un problema a veces del sistema educativo, pero nos abarca ampliamente a la hora de la discriminación. Por ejemplo, listas escolares, después la libreta, también hasta el tema de ir al baño. O sea, no estamos hablando de si soy capaz o no soy capaz, sino que ha pasado en muchos centros educativos en donde tenemos compañeritos, compañerites, tanto chicos como adolescentes, que pasan todo el día sin ir al baño porque les dicen o no puedes ir al baño del sexo con el que te autopercibes, o directamente dicen, bueno, tenemos el de conserjería, el del portero que está cruzando el patio no sé en dónde, ahí puedes ir al baño. Entonces pasa que es imposible poder tener, digamos, una jornada educativa completa sin pensar en estos factores, que me parece un montón. Sobre todo creo que en esas edades que nombrabas, gente más pequeña, adolescentes, hay toda una cuestión de, bueno, esto es una fase, es una etapa, ya va a pasar, y ahí lo uno con la pregunta que iba a hacer con respecto al laburo de Varones Trans Santa Fe, que ya viene desde hace varios años y que viene con una lucha, con una militancia increíble, porque realmente tomaron mucha relevancia a nivel país. Sí, eso habla también de la cantidad de huecos que había en cuanto a niñeces. Digamos que atreverse a visibilizar y militar las niñeces y las adolescencias no es una tarea fácil. No era que no había laburo anterior, pero hacerlo tan visiblemente era casi imposible. Con esta cuestión de con mis hijos no, que nos han llamado depravados, degenerados, que estamos sexualizando a las chiques. Y nosotros siempre lo ponemos desde nuestro lugar, que desde que tenemos uso de memoria hemos sido niñeces trans. No es que yo decidí ser trans cuando cumplí 18 años, claro, sino fue ahí donde era válida mi voz para decidir qué hacer con mi identidad. Pero siempre nos recordamos como niñas trans, entonces lo que hacemos es siempre militar no tanto el tema trans, sino las niñeces realmente libres, libres de prejuicios, libres de contaminaciones adultocentristas, en donde ya digamos que tenemos tan sesgada la mente culturalmente y socialmente que ver a un nene agarrando una muñeca nos genera un pánico increíble, o ver a una nena que se pone un chorcito de fútbol y no quiere jugar a las muñecas también nos genera pánico. Entonces nada, militamos más que todo las niñeces libres, tratamos de generar espacios de juego más que todo para las chiques, porque en ese momento no están pensando ni en la mitad de las cosas que los adultos violentos les dicen o que les dicen a las familias. Ellas están pensando en jugar, en desarrollarse, en ver si quieren jugar a la pelota, tocar un instrumento. Esas son sus preocupaciones del día a día, que se suman siempre esta cantidad de olas violentas que hay de por fuera, que nosotros decimos que tratamos de ampliar la burbuja lo más posible, pero a veces es imposible llevar esa burbuja a todos lados. Siempre se dice, cuando temas que tanta controversia plantean en el Senado, en diputados, en la sociedad en general, para la gente adulta, las hablas con un niño, con una niña, con una niña, y decís, la tienen re clara, porque realmente todo el prejuicio viene mucho después. Y pasa en muchas conversaciones. Me ha pasado mucho de tener conversaciones que vos decís, ah, claro, mirá lo que me estás planteando y yo le di una rosca tremenda a este tema y en realidad nada que ver. Específicamente, bueno, hoy es día de la promoción de los derechos de las personas trans en Argentina. ¿Qué nos podés contar de los derechos que ya existen? Estuvimos hablando hasta hace un ratito de la Ley de Identidad de Género y de aquellos que, por más situación social, nacional que esté sucediendo, digamos, faltan. Y estamos ahí, no estamos tan lejos y es necesario también. Bueno, tenemos la Ley de Identidad de Género. Tenemos en ciertos sectores lo que es el cupo laboral, que siempre ha sido una polémica porque dicen no deberían entrar personas por un porcentaje, pero estamos hablando del 1% de toda una planta laboral, o sea, no estamos hablando de que tenemos que entrar 50% del colectivo en obligación al privado o al público. Y siempre que se dan este tipo de discusiones me gusta plantear el escenario de lo que pasa en el mercado. Seguramente las personas trans no tienen las mismas igualdades a la hora de presentarse en una entrevista de trabajo. Entrevista laboral. Sí. Entonces, es irreal que haya igualdad en las entrevistas de trabajo. Por eso también es necesario el cupo. Sí, en la cotidiana sucede esta lectura muy genérica y binaria de lo que es los trabajos. Nosotros ponemos de ejemplo porque le pasó a compañeros dentro de la asociación esta cuestión de hasta en un bar, no estamos hablando de ir a un ministerio o trabajar en una intendencia, no.
Iba al bar a solicitar un puesto de empleo, decía ni siquiera qué puesto quería, decía, bueno, este es mi currículum, estoy buscando trabajo, y era como un escaneo de arriba hacia abajo y decirle, no tienes la carita de mina linda como para tenerte al frente, pero tampoco eres hombre y tienes la fuerza para tenerte al fondo, así que no puedo ofrecerte un trabajo. Claro. Entonces se termina complicando a veces hasta el triple conseguir un trabajo formal, porque también, bueno, hablando en negro, la mayoría de las personas que te ofrecen el trabajo en negro tampoco es que les interesa mucho, pero Darte trabajo. claro, pero hablando de un trabajo formal que te haga proyectar, digamos, una vida digna, no estamos hablando de una vida de lujo, no estoy hablando de tener un yate en la costanera, pero una vida digna se vuelve muy, muy, muy complicado. Hubo como una etapa que creo que ahora ya quedó un poquito atrás. En algún momento las grandes marcas y algunas empresas intentaron medio justamente lavarse la cara y poner como, bueno, somos re amigos de la comunidad y en realidad nosotros no juzgamos y un montón de cosas que hasta se pasó de rosca y tampoco estuvo bueno. Sí, sí, bueno, como siempre, todo lo que sea redituable es explotado. En nuestro caso, obviamente, tienes un montón de personas dentro del colectivo, no solo el colectivo trans, todo lo que es el colectivo LGBTIQ+, o más, tienes un montón de personas y claro, nosotros digamos que a veces tenemos un poco baja la vara de que ponele... hay un par de zapatillas que tienen una banderita y nosotros ya enloquecemos. Claro. Y Ya es decimos, como un logro. y decimos, viva la Nike, que inclusiva que es. Claro. Y de repente... Qué fácil compramos ahí, ¿no? Claro. Si pasaría eso. Sí, y de repente dentro de las demás personas también dicen, ay, pero qué bueno que esté apoyando el colectivo, pero a la hora de pensarlo más finamente, alguien que quiera, por ejemplo, trabajar en una empresa de estas que promueven supuestamente los derechos de la comunidad, sigue siendo igual de discriminada, Claro. pero la imagen vende. Claro. Sí, por publicar una zapatilla con los colores no Exactamente. cambia mucho. Sí. Estefan, bueno, no sé si queda alguna pregunta. Sabemos que te tenés que ir porque sí, estábamos medio justos de Ahí me tiempo. mandó Flor Moreno me mandó un mensajito recién, me dijo tratámelo bien, me pidió. Así, creo que lo tratamos bien, Estefan. Che, bueno, a seguir adelante y si querés, para cerrar, repetir cuáles son hoy las premisas que tienen en esta lucha. Con lo que hablábamos, lamentablemente con varios de los colectivos que tuvieron que dar varios pasos hacia atrás por esta nueva postura, ¿no? de gobierno nacional, pero bueno, saber cuáles son hoy las premisas de lucha de ustedes. Sí, la agenda, digamos que nunca se perdió, lo único es que aflojamos un poco en un par de cosas que ya damos saldadas, pero volvemos a tener temas de discusión dentro de los feminismos como lo es el aborto, sigue siendo un tema polémico que está en debate, pensando que ya lo teníamos saldado. Dentro del colectivo tenemos todo lo que es la parte laboral, salud, vivienda. Por ejemplo, sigue en agenda todo lo que es también los recortes a recursos dentro del Estado para todo lo que es el colectivo. Obviamente la militancia por las niñeces, que siempre tratamos de que sean sujetos de derecho. En Santa Fe se consiguió una ordenanza desde la municipalidad, no, primero del Consejo, con la concejala Laura Mondino, que declara... creo que es en agosto, si no tengo... Sí, yo lo tengo acá, para ya te digo cuándo es. Que es el Día de las Niñeces Trans y No Binarias acá en la Bien. ciudad de Santa Fe. 24 de agosto, ¿puede ser? Ajá, sí, porque agosto sería el mes de las niñeces y nosotros, digamos, logramos, que es un logro increíble porque crea antecedentes también de políticas públicas. en la Total, mañana claro. para ¿Qué te las parece? niñeces y adolescencias, que fue algo muy peleado y que todavía sigue siendo un poco tema polémico de por qué existe un Día de las Niñeces Trans y demás. Pero seguimos en la lucha constante en la calle por esto, por de vuelta las niñeces, por tener una vida digna las adulteces trans y por también esas, digamos, ese colectivo trans que ya pasó un montón de cosas como fue la postdictadura, la dictadura y demás, que también se ha reconocido y que debe ser violentado porque se deja a un lado también esta parte del colectivo. Último, dijiste algo recién en cuanto a la dictadura y es algo que realmente no se habla de las personas trans en la dictadura. Hay un trabajo muy hermoso de la Universidad Nacional de Rosario con respecto a este tema que pone nombre a muchas de las personas que fueron desaparecidas durante la dictadura no se conocen porque también fueron desaparecidas bajo un nombre del cual no se sentían identificadas. Entonces hay todo un tema todavía más controversial o todavía más profundo con las personas trans en la dictadura que creo que como sociedad todavía no lo hemos saldado, ni siquiera lo hemos empezado a hablar realmente, así que es un tema a tratar.
Sumo también que en Aire Digital hay una nota muy hermosa de Jessie Oldani a Jovi Novelo, que bueno, forma parte de Varones Trans Sí. Santa Fe. La pueden ver en Instagram también y en Aire Digital pueden encontrar también escrita la nota por Jessie Oldani. Y bueno, y un saludo a Jovi, que también hizo el contacto. total. Sí, obviamente. Y también es una de las personas que milita y milita fuerte y tiene muy Acá en pero muy Santa Fe claro. desde hace muchísimo tiempo. Sí, Sí, de sí, verdad que sí. Y tiene muy en claro también cómo llevar adelante la lucha, y creo que eso es algo más que valorable. Estefan, querido, muchísimas gracias por haber venido y sabés, bueno, que desde acá, por lo menos desde esta mesa, siempre las puertas abiertas para lo que se quiera comunicar. No, más que agradecido también como migrante tener estos espacios, porque digamos que era una de las cosas que decía de mi modo de militancia. Yo siento que cada cosa que he conseguido en este país es un agradecimiento total. Digamos, es un regalo. Más allá de haber entrado el tema de la militancia, pero bueno, también espero en algún momento que en mi país haya algún adelanto en vez de retroceso, y bueno, que pueda también ir libremente de vuelta a mi país, es todo un tema eso también. Muchas gracias, Estefan. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. 18 de marzo, Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, nos visitó Estefan aquí en Santa Siesta. Amarás a las siestas sobre todas las cosas. Hasta las 17, Santa Siesta. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6